la guerra ruso-japonesa, es decir, la guerra librada entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. La última vez, la flota aliada casi destruyó la flota de las Fuerzas Armadas rusas atrincherada en Port Arthur en la batalla del Mar Amarillo. Sin embargo, creían que la flota rusa seguía en Port Arthur, protegida por Fort Arthur, y necesitaban prepararse para ello. Por esta razón, Togo pidió al ejército que capturara la fortaleza Luzon, y el tercer ejército dirigido por el general Noji fue asignado para capturar la fortaleza Luzon. Después de ganar la batalla del río Yalu, las fuerzas japonesas marcharon más al norte para entablar una batalla a gran escala con las fuerzas rusas dirigidas por Kuropatkin. La traición del ejército japonés de descuidar el abastecimiento ya había comenzado en esta época, y ya sufría escasez de munición antes de que se produjera un conflicto frontal a gran escala. Antes de que comenzara la guerra, el ejército estimaba que 50 proyectiles por pieza de artillería serían suficientes para un mes. Cuando empezó la guerra, resultó que 50 proyectiles no bastaban ni para un día. Naturalmente, Kodama, jefe del Estado Mayor del Ejército de Manchuria, pidió encarecidamente más proyectiles, pero el cuartel general japonés no estaba preparado para tal petición. Ni podían ampliar las instalaciones de producción de sus fábricas de proyectiles ni comprar proyectiles de países extranjeros con la rapidez suficiente. Naturalmente, el ejército manchú tuvo que acumular gradualmente la pequeña cantidad de proyectiles suministrados por Japón. Fue en mayo cuando derrotaron a los rusos en la batalla del río Yalu, y no fue hasta finales de agosto cuando empezaron a luchar contra Kuropatkin en Liaoyang. Mientras tanto, las fuerzas manchúes no hacían más que acumular proyectiles. Ahora bien, ¿cuál era la política del general ruso Kuropatkin? Su gran plan era arrastrar a las fuerzas japonesas hasta lo más profundo de Manchuria, y exterminarlas cuando sus líneas de suministro estuvieran completamente extendidas. Sin embargo, cuando llegaron al mundo las noticias de su derrota ante los japoneses en la batalla del río Yalu, su primera batalla, su emperador llegó a tener la impresión de que su retirada estratégica no era más que una derrota. Ahora Kuropatkin también tenía que derrotar a los japoneses. Si no lo hacía, su reputación caería por los suelos. Kuropatkin convirtió Liaoyang, donde estaba presente, en una sólida posición defensiva. Fortificando el terreno montañoso que existía en Liaoyang, esperaba hacer sufrir mucho a las fuerzas japonesas. Kuropatkin era un hombre cauto, y su estrategia cautelosa era impensable para los japoneses. Las fuerzas rusas en Liaoyang sumaban 230.000 efectivos, mientras que las japonesas eran 140.000. Incluso en una batalla normal, los rusos habrían tenido ventaja, pero fortificaron aún más Liaoyang y esperaron la llegada de refuerzos. Al fortificar Liaoyang, los rusos también aseguraron una ruta de escape para su ejército. Sin embargo, esta prudencia resultó ser una desventaja. Kodama también estaba impaciente. Liaoyang estaba siendo fortificada constantemente, e incluso había rumores de que los refuerzos estaban en camino. Tenía que desafiar al enemigo a una batalla decisiva antes de que llegaran sus refuerzos. Las fuerzas japonesas y rusas se enfrentaron cerca de Liaoyang, y el 24 de agosto, el primer ejército de Kuroki, situado en el flanco derecho, inició el ataque en primer lugar. El 26, las posiciones enemigas fueron ocupadas y los rusos se desplazaron hacia la retaguardia. También el 26, el segundo ejército Noku y el cuarto ejército Notsu lanzaron un ataque. Los rusos evitaron el combate y se retiraron a Susanbao. El día 28, Kuroaki lanzó más ataques y ocupó más atrás. Yoshifuro Akiyama dirigió la caballería japonesa y actuó en solitario. Akiyama se situó en el flanco izquierdo, y con el poder de acción de la caballería, intentó avanzar hacia el norte y avanzar desde el borde izquierdo hasta la parte trasera de Liaoyang. El día 30, Oku y Notsu lanzaron un ataque sobre Susanbao, pero se encontraron con una dura resistencia por parte de los rusos. En la noche del 30, Kuroaki aprovechó la oscuridad para romper el frente, y cruzó el río con toda su fuerza, logrando rodear el flanco izquierdo de Liaoyang. No hay muchos casos de cruce del río con una gran fuerza frente al enemigo. Kuropatkin estaba furioso por la incapacidad del general para enfrentarse a Kuroki, que no se había dado cuenta de que casi todo el primer ejército de Kuroki había cruzado el río. El plan de Kodama consistía en rodear al enemigo haciendo que Oku y Notsu lucharan en el frente como fuerzas principales y eludieran a Kuroki. Los rusos luchaban en Kusanbao, al mando de Oku y Notsu, sin retroceder en absoluto, y las bajas de Oku y Notsu no hacían más que aumentar. Kodama había pensado que los rusos se retirarían como de costumbre si se les presionaba demasiado, pero esta vez fue diferente. Fue Kuroki quien salió de esta situación. Los jugadores principales, Oku y Notsu, estaban luchando contra los rusos.
Más concretamente, estaban perdiendo. En respuesta, Kuropatkin abandonó la batalla con Oku, y Notsu ordenó a sus fuerzas principales luchar contra Kuroki. Kuropatkin creía que el ejército de Kuroki era la unidad más fuerte del ejército japonés y pensó que si no le respondían, perderían la batalla. Esto sorprendió a Oku, Notsu y Kodama. El enemigo había ganado y abandonó la batalla. Oku y Notsu persiguieron a los rusos en retirada y ocuparon el Susanbao. Kuroki se hizo cargo de estas principales fuerzas enemigas. Kuroki había ocupado una montaña tácticamente importante, pero un ejército ruso 4 veces mayor que el suyo había venido a tomarla. Si se tomaba esta montaña, las fuerzas de Kuroki podrían retroceder hasta la orilla del río, y él estaba dispuesto a hacer otro intento de tomarla a un gran coste. Aquí es donde se hizo evidente la diferencia de carácter entre Kuroki y Kuropatkin. Kuroki insistió en asegurar esta montaña a toda costa, pero Kuropatkin se rindió pronto. Kuropatkin parece ser un perfeccionista. Abandonó la lucha en Liaoyang entregando esta montaña tácticamente importante a Kuroki. Esto fue a pesar del hecho de que tenía suficientes tropas y municiones. Todavía tenía Mukden. Pensó que sería mejor resolver la batalla allí. Probablemente también pensó que podría derrotar a los japoneses más fácilmente con refuerzos. De todos modos, Kuropatkin se retiró a Mukden. Esto sorprendió al ejército japonés. Kuroki también se preguntó por qué Kuropatkin se retiraba cuando no había perdido. Kuropatkin dirigió la retirada a la perfección y no sufrió pérdidas. Los japoneses no podían perseguirlos porque no tenían reservas ni municiones. Por esta razón, en las noticias de todo el mundo se llegó a decir que Japón no había ganado. Kuroki fue la figura clave en esta victoria. Defendió posiciones clave contra un enemigo 4 veces mayor que él y con una potencia de fuego abrumadora. Sin embargo, el cuartel general imperial le criticó por qué no persiguió a los rusos que huían. No disponía de personal ni de medios materiales para hacerlo. Por cierto, fue el único que no fue ascendido al rango de general, aunque no está claro si fue por este motivo o no. En la próxima entrega hablaremos de la invasión de Nogya al Usu. Si te gusta, suscríbete al canal y pulsa el botón me gusta.